En el tema de hoy, hermanos, tenemos la Biblia, palabra de Dios y palabra de hombre. Como introducción veremos que el Dei Verbum en el artículo 19 nos dice que la Biblia no tiene error en cuanto a fe, pero sí en ciencias, en geografía. Los autores de la Biblia fueron inspirados por Dios, pero eso no quiere decir que no tengan que investigar más adelante o tomar datos de la inspiración y rechazar otros. En Lucas 1 al 4, el versículo 3 nos dice: he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente desde los orígenes, escribírtelo por su orden. Eso es lo que dice el prólogo, la dedicatoria, digamos, del Evangelio en la que Lucas le escribe a Teófilo, ¿no? Los autores, desde luego, han investigado los hechos, han buscado información, han ordenado su material, pero eso no quiere decir que no haya error en cuanto a datos históricos o geográficos, porque todo ese trabajo fue hecho bajo la lente de cada uno de ellos y de acuerdo a su época, de acuerdo a la comunidad a la que estaba dirigida cada escrito. Los autores tenían inspiración para enseñarnos fe, solamente fe, no otra cosa. Así, si decimos que en la Biblia hay errores, no quiere decir que tengamos que creer absolutamente todo en cuanto a los datos históricos, geográficos, físicos, a los que se refiere o a los que hace mención la Biblia. Lo que sí debemos creer es la acción de fe, es la enseñanza de fe. Eso es lo que nos da la Biblia. Por ejemplo, en el Levítico, que es el libro donde están las leyes para los judíos, se menciona que la liebre es un rumiante. Sabemos perfectamente que la liebre no es un rumiante, es un roedor. O en el Génesis 2, donde nos habla de 4 ríos, y menciona que es un río grande que se divide en 4 brazos, que son el Pisón, Gijón, Tigris y Éufrates. Estos 2 últimos están en Mesopotamia. Pero en realidad, geográficamente, sabemos que son 4 ríos que se unen formando un solo río. Nada de eso afecta a nuestra fe, porque lo que tenemos que aprender y lo que recibimos de la Biblia es fe. La Biblia no es un libro de geografía, la Biblia es un libro o de zoología, la Biblia es un libro de fe, y es con esos ojos con los que tenemos que ver las Escrituras, con los ojos de la fe, sencillamente así, ¿sí? Y así como esos 2 datos que les he dado, hay muchos que vamos a ir encontrando en la Biblia, pero nada de eso va a afectar nuestra fe. Nuestra fe está basada en la revelación que hace el Señor a los autores de la Biblia. No es más, ¿sí? Otros errores y contradicciones, digamos, más contradicciones, que encontramos en la Biblia, los tenemos en los 2 primeros libros del Génesis. Génesis 1 y Génesis 2. En el capítulo 1, Génesis 1, es una tradición más cercana al cristianismo. Es la tradición sacerdotal que corresponde al año alrededor del año 450 a.C. En este capítulo 1 dice que Dios creó
Primero, los árboles, los animales, y por último, creó al hombre y a la mujer juntos. Dice, varón y hembra los creó. De modo que no hay distinción entre hombre y mujer. Los creó al mismo nivel. Pero si vamos al capítulo 2, donde también es otro relato del Génesis, en el que nos da la creación, nos muestra la creación de Dios, es una tradición ya vista, que es de las más antiguas, corresponde alrededor del año 950 a.C. Y en este capítulo 2, Dios crea primero al hombre. Después crea las plantas, crea los animales, los somete al hombre. Y dice, Dios vio que no era bueno que el hombre esté solo. Y entonces crea a la mujer, sacándole una costilla a Adán. Son dos versiones distintas de la creación. Pero eso no afecta a nuestra fe. ¿Sí? Génesis 2:3 termina la creación, que remata con el descanso sabático de Dios. Y es por eso que se da por sentado que el hombre descansa el séptimo día, porque ese día descansó también Dios. Y en realidad es a la inversa. Para urgir el precepto del sábado ya existente, el autor presenta a Dios descansando y santificando el séptimo día. Nada va a afectar nuestra fe. Les hablé de las dos tradiciones, la tradición yavista y la tradición sacerdotal. Les voy a dar, son 4 tradiciones en las que está basada toda la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, que está basado en 4 tradiciones. La tradición yavista, que corresponde al año 950 más o menos antes de Cristo, la tradición eloísta, que corresponde al 850 antes de Cristo, la tradición deuteronómica, que corresponde al 621, y la tradición sacerdotal, que corresponde al año 450 a.C. Esas son las 4 tradiciones. La tradición yavista fue escrita para el reino de Judá. La tradición eloísta para el reino de Israel. La tradición deuteronómica en Jerusalén, y la de la sacerdotal, que fue escrita por los Kohanim. Los Kohanim eran los sacerdotes judíos durante el exilio en Babilonia. Esas son las 4 tradiciones, y la más cercana, obviamente, al cristianismo es la tradición sacerdotal. ¿Sí? La tradición deuteronómica fue escrita durante un periodo de reforma religiosa que hubo. Esas son las 4 tradiciones. Ahora bien, en Génesis 7, 4, 12 y 17, nos dice que el diluvio duró 40 días. En Génesis 7, 24, nos dice que el diluvio duró 150 días. No nos afecta. El Éxodo en 14, 16 nos dice que las aguas fueron divididas por el cayado de Moisés. En el Éxodo
2 capítulos después, en el capítulo 16, versículo 21, nos dice que las aguas fueron divididas por el viento. ¿Nos afecta la fe? No nos afecta la fe. La mano de Dios está presente en todas estas actitudes. No nos perjudica, no nos limita la fe. Más todavía. En Josué, capítulo 5, versículo 20, nos habla de la toma de Canaán por los judíos. La arqueología ha demostrado que cuando Canaán fue conquistada por los judíos, las murallas ya no existían. No nos afecta. Bueno, ahora vámonos al Nuevo Testamento. Hay muchas más cosas que podríamos decir del Antiguo Testamento, pero una vez que nos toque revisar el Antiguo Testamento, vamos a ir viendo poco a poco qué es lo que nos dice la Biblia, qué contradicciones tiene en el Antiguo Testamento, pero de todos modos, veamos todo eso, no va a ser afectada nuestra fe, porque nuestra fe está basada en la experiencia con Dios. En el Nuevo Testamento tenemos también algunas cosas que históricamente no van de acuerdo a lo que está citado en la Biblia. Por ejemplo, en Lucas 2, 1 al 2, habla del edicto de César Augusto para el primer empadronamiento, que fue donde fue José con María a Belén para ser empadronados, ¿no? Pero la historia nos enseña que hubieron 3 censos, pero solo para los romanos y no para todo el imperio. El primer empadronamiento fue el año 28 a.C., el segundo en el 8 a.C., y el tercero en 13 después de Cristo. Ese ya fue el año 13 después de Cristo. Hubo un censo en el año 6 o 7 para los judíos. 6 o 7 de nuestra era, que fue hecho para los judíos. Y es cuando Jesús tenía más o menos 10 años. Más o menos. Y Judea era una provincia del Imperio Romano. Esto último nos recuerda que Judas quería que Jesús fuera rey para liberarlos de los romanos. Estamos hablando del Imperio Romano de ese. Otro punto es la mención del rey Herodes. El rey Herodes murió 4 años antes de Cristo, pero era el personaje más famoso de la época, sobre todo por el hecho de no querer el nacimiento de los niños judíos y por la autorización, obviamente, que dio para el funcionamiento de todos los prostíbulos en el reino. Lucas 24, empezando casi todo el capítulo de Lucas 24, nos habla de la ascensión de Jesús y nos dice que es el mismo día de la resurrección. Pero en Hechos 1, 3 al 9, nos dice que la ascensión fue 40 días después de la resurrección. Y no nos olvidemos que tanto el Evangelio como los Hechos de los Apóstoles fueron escritos por el mismo autor, por Lucas. Son 2 experiencias de la resurrección. Ambas, como les digo, escritas por Lucas, pero referentes a 2 tradiciones diferentes. Otro punto. En Mateo, después de haber vendido a Jesús, Judas se ahorcó, cometió suicidio. Mientras que en Hechos 1:18, se nos menciona que Judas
muere por un accidente. En el primero hay pecado, el pecado del suicidio, el pecado de haber tomado la vida con sus manos. Y en el segundo no hay pecado, porque en la muerte de Judas me estoy refiriendo, ¿no? No hay pecado porque muere en accidente. Hay una contraposición moral, pero corresponden a dos tradiciones distintas. Mateo tenía sus propias fuentes, Lucas tenía sus propias fuentes, ambas tenían tradiciones distintas, un poquito opuestas más que distintas, porque en ambas muere Judas, pero eso no nos afecta. Eso no nos afecta. Como hemos visto, hay variaciones en los diferentes libros de la Biblia y como les digo, vamos a ir viéndolas cuando estudiemos los textos completos, pero la Biblia, insisto, no quiere enseñarnos nada de historia, de geografía, de biología, de zoología. Quiere enseñarnos fe. Quiere hacer que nuestra fe esté basada en la experiencia del ser humano con Dios. Ahora, obviamente que en nuestro hablar humano existen imperfecciones para hablar del indefinible misterio de Dios. Las palabras humanas jamás van a ser capaces en ningún idioma de expresar el misterio de Dios, de expresar lo que es Dios, de expresar cómo Dios actúa, qué cosas hace. Es muy difícil porque nuestro idioma es muy limitado. Todos los idiomas son muy limitados para hablar de la grandeza de lo indefinible que es Dios. ¿Sí? El hablar del hombre acerca de las cosas de Dios siempre va a ser imperfecto, porque el misterio de Dios es indefinible. No se lo puede definir con palabras humanas. Los errores en la Biblia existen porque han sido escritos por hombres, pero en cada escrito hay siempre una luz que nos guía hacia la verdad de Dios. ¿Sí? ¿Cómo podemos expresar un misterio de Dios con nuestras palabras? No existen palabras que nos ayuden a definir lo que es la realidad de Dios. Ahora, ¿por qué es todo esto? Vamos a terminar con esto. ¿Por qué? Los autores reciben la inspiración de Dios. Reciben la inspiración de Dios a través del Espíritu Santo. Interpretan lo que han recibido y lo plasman de una manera que pudiera ser comprensible para los pobladores de las diferentes comunidades a las que iban dirigidas sus escritos, a todos los destinatarios de sus trabajos. Si el Espíritu Santo nos ilumina, nos muestra en nuestra mente, pone en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que quiere que expresemos al pueblo, a la humanidad, a los que nos rodean. Muchas veces no vamos a poder expresar con palabras aquello que estamos recibiendo, porque no alcanzan. Entonces tenemos que ponerlos de la forma más comprensible para los demás. Y para eso tenemos que ver a qué comunidad nos estamos refiriendo. Si estamos hablando para determinada comunidad o para otra, tenemos que poner ejemplos y tenemos que hablar de la forma en que esas personas nos comprendan. ¿Sí? No podemos hablar de la misma manera para dos audiencias diferentes. Pero lo que estamos dando, lo que estamos mostrando a los que nos oyen, a los que escuchan la palabra que estamos llevando, tienen que comprender lo que decimos. Y es por eso que tenemos que ponerlos de una manera que sea fácil de comprender.
Y es lo que hicieron los primeros autores de la Biblia para poder alcanzar la enseñanza a todos los que le rodeaban. Amén.